Buenas tardes. Buenas tardes. Los jóvenes que ya se conectaron, si me hicieran el favor de llenar su formato de asistencia, se los voy a agradecer. Ya lo tienen en el chat. Em, Jóvenes, por favor, empezamos a abrir cámaras para poder empezar la clase. Buenas tardes.
Buenas tardes, licenciada. Hola Brenda, ya me la hacía en su trabajo. Hoy salí temprano. Ah, bueno, ¿en qué trabaja? Sí. Pues fíjese que cubro recepción ahorita por el Ah, momento. qué bonito, Ajá, sí, qué bueno. gracias. Ya vamos a empezar. Jóvenes, tengo 4 personas conectadas, pero solo me identifica el programa una persona, entonces si me hicieran el favor de abrir cámara, se los agradezco para poder tomar asistencia. Gracias, Carla. Carla, buenas tardes. Disculpe, ¿usted me escribió? No. Tengo una chica que se llama Carla que me escribió ayer en la noche. Buenas tardes. Buenas No, yo no. tardes. Procedan por favor a llenar su asistencia. Ya está en el chat. Cualquier inconveniente me avisa. Carla Castillo, usted me escribió ayer. Oli. Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Vieron las actividades que tenían que hacer la semana pasada? ¿Sí? ¿Las hicieron? El día jueves se cerró el tiempo para entregar tareas. Entonces, gracias Carla. Voy a preguntar cuando ingrese. Gracias Carla. Quiero decirles que ya empecé a calificar y ahí voy. Lo que pasa es que se quedó trabado otra vez el sistema y no me dejaba ingresar a los links. Pero ya el técnico lo compuso y ahora ya puedo ir anotándoles las notas. No sé si lo vieron, algunos. Solo una tarea he calificado. ¿Sí? ¿Ya les llegó? No, Carla. No, no le oigo. No he revisado. ¿Me podrían hacer favor de revisar? Antes de empezar la clase, quisiera saber si hay alguna duda o pregunta o inconveniente de lo que les adjunté la semana pasada para poder empezar con las dudas que tienen porque esos temas les vienen en el parcial. Entonces, para que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, estoy abierta a, a responderla. ¿Todo claro o no entendieron nada? Ustedes hicieron todas sus tareas, las tareas que tenían pendientes y las que ya habían hecho ya las subieron. Quiero decirles que como fueron 3 intentos los de la subida de tareas, gracias Fernanda. Ya no les puedo dar más tiempo porque les quiero subir las zonas actualizadas antes del otro martes porque estoy segura, pero no me han indicado de coordinación que la otra semana es el parcial y el parcial pues es en la sede. Ustedes se presentan a la hora que nos indique el licenciado Oscar y llevamos a cabo el parcial por escrito. Hoy. ¿Y qué les va a venir en el parcial? Desde la primera semana, sesión 1, hasta la semana 5, sesión 2. El día de hoy voy a hacer un resumen de las 2 clases anteriores para que no haya ninguna inconveniencia en el examen y el día jueves les voy a hacer un pequeño resumen.
¿de acuerdo? Un pequeño resumen que les va a servir a ustedes para su evaluación del parcial de la primera unidad, que vale 20 puntos. Cada parcial vale, yo creo que este vale 20 y el otro vale 15, y de ahí la zona de los 30 puntos que ya la juntamos hasta ahorita. ¿Alguna duda o alguna pregunta de lo que acabo de indicar? Fabiola, Buenas noches. buenas tardes. Perdón, ¿Podría apagar su audio? Gracias. perdón, Lick. No hay pena. Solo me pueden confirmar si ya les llegó la nota de la primera tarea, que era del Tommy Digital. Sí, gracias, Brenda. Le agradezco mucho. Bueno, voy a empezar. Quiero que me explique alguien de ustedes qué es el acuerdo el convenio 169 del Tratado Internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en 1989. ¿Qué descubrieron de esa clase? Lucía. Voy a tener que preguntar directo porque no abren el micrófono. Lucía. Si no recuerdo mal, era sobre la OIT, ¿verdad? Sí. Em, ¿Qué es la OIT? Ay, es que no me acuerdo. Creo que era la encargada de integrar. Ay, no me acuerdo, disculpe. Va. ¿Alguien más? ¿Lo hace voluntario o pregunto directo? Buenas tardes, Lick. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y Ujú. el tratado, recuerdo que habla de que los pueblos indígenas pueden gozar de los mismos derechos y libertades de cualquier otro pueblo, ¿verdad? Sin discriminación. Ya. Yo voy a hacer un comentario rapidito. Yo hoy estaba viendo que habían algunos pueblos indígenas que estaban haciendo manifestaciones y había un letrero bien perdón, bien como relacionado con esto, ¿verdad? Porque decía, la justicia en la justicia ladina no entran los pueblos indígenas o no existe para los pueblos indígenas, algo así. Y tiene mucho que ver con esto de que realmente no se está llevando a cabo o no se está cumpliendo con este tratado, ¿verdad? Muy bien, Karen. ¿Cuándo lo vio y dónde lo vio? Lo vi hoy como a mi hora de almuerzo en Facebook. La verdad es que creo que fue en una página de noticias, pero no pude leerlo porque no tengo No, mucho acceso. pero Ajá. ya entienden por qué está el convenio OIT de la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo es una organización que se fundó, por decir así, porque no era para Guatemala, sino para Sudamérica, y gracias a esa fundación, a ese movimiento que se realizó, Guatemala también fue incluido. Todo lo que indican sobre los derechos humanos de las personas ladinas, que realmente creo que está mal redactada esa parte, porque ladinos pues podemos ser todos, o mayas, o indígenas, o garífunas. No dice, digamos, la Carta Magna de los Derechos Humanos, si usted es indígena, tiene estos y estos y estos derechos. Si usted es ladino, tiene estos y estos. O sea, no hay ningún grupo específico para cada una de las etnias en Guatemala. Creo que sí está un poco, Karen, ahora que usted lo sabe, está mal redactado porque realmente los derechos son para todos.
en excepción del convenio de la OIT, porque la OIT indica que está dirigido a las personas indígenas, no dice de otra índole de etnia, ¿ya? A ese punto quería llegar. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿O a dedito lo hago? Jóvenes, tengo 21 personas conectadas y solo 6 tienen cámara abierta. Por favor, ábranla. Cada vez son menos. Se los agradezco mucho. ¿Qué piensa Génesis? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Pues de los elementos que yo más recuerdo, ¿verdad, Lick? En el video donde usted lo explicaba, era de que también no había que confundirlo con la firma del acuerdo de paz, porque fueron en la misma fecha que fueron pues firmados. También recuerdo, Lick, que es para todas las etnias y como usted bien decía, también es como que no solo en Guatemala, sino que es un convenio que está en varios países, Lick. Eso es lo que yo recuerdo. Ok, ¿alguien más? Jocelyn. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algún comentario sobre la OIT del acuerdo 169? Dice la licenciada que la verdad ahorita en este preciso momento no me recuerdo mucho acerca de eso. Ok, Y bueno. estaba dándole una ojeada a la tarita. Ok, miren, pues la clase la vamos a dividir en 3 partes. Voy a dar el resumen de lo que es el convenio de la OIT, después los derechos como pueblos indígenas y de último van a hacer el trabajo individual que tienen que hacer el día de hoy para poder aterrizar un poquito porque no sé si es que el video no estaba claro o algunos de ustedes no tuvieron acceso. Hubo un problema de que estaba privado, unos sí podían entrar, otros no podían entrar. Realmente yo no pongo los videos privados, yo los tengo públicos, así que algún problema de conexión tuvo que haber sido y después creo que sí lo pudieron visualizar, si no estoy mal. Si no me avisan, porque les coloco el link acá para que lo tengan más accesible. Bueno, el convenio de la OIT, como bien dicen sus compañeros, es un convenio de tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. Fue en esa fecha donde la denominación entra en vigencia. El convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en los países independientes, parte de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización de la OIT estaba tan preocupada por esta clasificación de la etnia porque estaban con muy bajos recursos. Entonces, estaban luchando para que ellos también tuvieran los mismos derechos que cualquier otra persona. El lugar y fecha de la creación del mismo fue el 27 de junio de 1989 en Ginebra y como bien decía su compañera, yo lo traté de dividir lo más posible entre la firma y la paz y los convenios y el convenio 169 porque fueron más o menos en la misma fecha. Este fue el 5 de marzo de 1996 y la firma de la paz fue en diciembre, ¿sí? Fue en el mismo tiempo de gobierno de Álvaro Arzú, que hizo convenios internacionales y tratados para que se pudiera llevar a cabo. Entra en vigencia, quiere decir, el 5 de marzo se dicta o se vuelve convenio
formal ante internacionalmente, pero a Guatemala llega el 25 de junio de 1997. Quiere decir que casi medio año después llega a ser partícipe en Guatemala y por la consultoría y de la Corte de la Constitución, de la constitucionalidad o constitución, está avalado. Es un derecho que tienen las personas intrínsecamente. Yo no puedo decir, si yo fuera de alguna etnia, decir, ay, no, yo no quiero ese derecho, entonces, ¿sabe qué? Renuncio a ese derecho. Yo no puedo renunciar, es irrenunciable, porque es parte de mi responsabilidad como ciudadano regular. Otro dato importante es que primero, algunos elementos del contexto general del mismo. Yo tengo un resumen acá y voy a tratar de irlo explicando poco a poco. Segundo, que el convenio y su estudio pues es por conceptos básicos en las prácticas aprendidas. Y finalmente, cuando ya hicieron los convenios, la OIT se agencia de los gobiernos, los empresarios, las empresas y las comunidades indígenas para hacer actores de aplicación. Eso quería decir que querían actores activos. Y como se sabe, este convenio se crea o da origen en una minería en Perú, no en Guatemala. Se dio porque había muchas personas en esa minería que eran esclavizadas. Entonces necesitaban tener algún convenio o alguna ayuda para poder tener los mismos derechos que cualquier otro indígena tuviese. El objetivo del convenio 169 es conciliar la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por una parte, con la debida seguridad jurídica de la demanda de cualquier proceso de desarrollo e inversión dirigido al bienestar general de las sociedades. Esto quiere decir que si yo opto por tener parte de ese beneficio, yo también tengo responsabilidades que cumplir. No puedo sobrellevarlas únicamente individuales, ¿verdad? Tengo que tener la lectura del origen del mismo, que es la conciliación y la promoción de la protección de los derechos humanos hacia los indígenas. No puedo violentar contra ese estrato. Se habla en conferencias que nació para un desarrollo social, productivo y económico. Necesitaban que esta etnia de índole indígena fuera un crecimiento, tuviera crecimiento para cualquier población, ya sea Perú, Argentina, incluso creo que últimamente también tomaron Haití por ser uno de los países con menos recursos a nivel mundial, entonces lo tomaron como parte de este grupo. Los retos que tiene esta conciliación en América Latina, incluyendo Guatemala, es que el promedio del 47% de las personas, quiere decir que 7 de cada 10 indígenas tienen un crecimiento suficientemente inclusivo a nivel social y productivo, no teniendo suficiente economía ni tampoco teniendo suficientes empleos. Quiere decir que esta organización se enfoca en las personas indígenas que producen la agronomía. Entonces les dan lineamientos para que su producción de maíz, frijol, verduras, fruta, café, sea más cada día y sea productiva, no tanto en economía como en productividad. Y si hacemos una relación o correlación, podría decirse que entre más producción yo tenga, más venta voy a tener.
no se basan en sí en la cantidad de dinero que ellos producen. La productividad promedio de cada región es la mitad de la productividad de los países líderes. Y hay una brecha de productividad entre el qué hacer y el qué administrar. Les enseñan a producir, a administrar y a utilizar productos de innovación agricultora. A pesar de importantes avances en la década del crecimiento, en 2015 hubo una pequeña acotación para que esta producción no fuera pequeña, sino que también pudieran hacerlo internacionalmente, de país, por ejemplo, de Argentina para Guatemala como de Argentina para Perú, se me ocurre. No entra entre ellos lo que es la discriminación y la desigualdad. Hay que ser muy puntuales en que no se debe socavar la cohesión social. No debemos tener o alimentar a ciudadanos con resentimiento. Dice que en esta parte hay que ser muy puntuales en no discriminar y no puntualizar a esas personas. Es como estas personas van a aprender a crecer entre el Tratado de Libre Comercio. El combate a la desigualdad no es solo un tema de política social, sino también es un tema de política de crecimiento laboral. Entonces, cuanto yo más tenga conocimiento del producto que yo genero, produzco, cuido y vendo, entonces ahí va a estar la ganancia de cada una de la producción que ellos tengan. A mayor o menor medida en los países de diferentes culturas, ya sea pluricultural, multilingüe y intercultural, tiene que basarse en lo que la constitucionalidad dice, que es poder hacer que la etnia indígena tenga más producción. Las características de esta misma son las condiciones que ya sean sociales, porque son un grupo social, y económicas, porque los ayudan a la producción y a la economía del mismo. También hay un apartado en este convenio que yo no lo mencioné en el video, pero en mi resumen aquí lo tengo, y dice que es la inclusión y la exclusión de los pueblos indígenas hacia un pacto social latinoamericano. ¿Cómo podemos? Siento que este apartado es un poco incongruente al hecho de que dice inclusión y exclusión. ¿Alguien me puede decir el porqué de la inclusión y el porqué de la exclusión social? Brandon, ¿por qué se le imagina que puede ser una inclusión y una exclusión? Es que si lo vemos no está muy congruente este apartado B de este convenio. ¿Por qué cree usted? Ahora, ¿me escucha, licenciada? Sí, Brandon, buenas tardes. Buenas tardes. A mí se me ocurre que pues cuando hablan de inclusión es tratar de pues incluir a las personas indígenas lo más que se pueda dentro de la sociedad. Sin embargo, cuando menciona exclusión, considero que se refiere a esa diferenciación que hay entre las personas indígenas y las personas ladinas. Pues hablamos de prácticamente de tradiciones o pues ciertos aspectos que son propios de, de la etnia ladina y de la etnia indígena. Entonces, considero que algo así quiere decir. Gracias, Brandon. Freddy, ¿qué piensa de este apartado del convenio B?
de la inclusión y la exclusión haciendo un pacto social hacia las personas indígenas? Pues la inclusión pues, debería de ser de todos, ¿verdad? Deberían incluir a todos los pueblos indígenas para que puedan dar su opinión, para que puedan, pues, dar, que sean, perdón, que su voto sea válido. Eso es lo que... Y en la exclusión, pues, no, porque no es válida excluir a casi que a la mayor parte, ¿verdad? Ya que no se le da lo necesario, no se les da en nada, se les toma en cuenta. Ya, hay una exclusión social, dice usted. Exacto. Gracias, Freddy. Brenda, ¿qué cree de este apartado B cuando dice inclusión y exclusión de las personas indígenas a nivel social? Recuérdense que la OIT lucha, esa es parte de la OIT. Ellos luchan para que cada etnia indígena, porque no voy a decir solo Guatemala, tenga un trabajo. Entonces dice, parte del apartado B, dice que hay inclusión y exclusión de los pueblos indígenas. ¿A qué le forma esto, Brenda? ¿A qué le pone a pensar cuando hablamos exclusión e inclusión indígena? Brenda Reanda. ¿Sí me oyó? Sí, licenciada, es que hay Ah, más de una Brenda sí, en sí, la sí, clase. por eso, pero a usted me refería, disculpe. Ah, sí, no hay problema. Yo siento que al final, bueno, yo me acuerdo que en su video hablaba como que tocaba una parte de esto y decía que lo que buscaba este convenio era como que eh, las personas indígenas pudieran incluirse o tuvieran como que el derecho de realizar ellos directamente tratos agrícolas, por así decirlo, no sé si sea la palabra correcta, pero que ellos tengan como que este derecho está incluido en todas las actividades comerciales, no solamente para producir el cultivo, sino que ellos son capaces, pues, pero sí, pues, que sean incluidos para llevar a cabo en sí toda la administración, el eje, manejo y logística de lo que incluye la producción. Entonces, yo pienso de que tal vez como que a eso ha enfocado cuando dice em, inclusión. Inclusión y exclusión. Sí, yo pienso. Sí, está bien, Brenda. Está perfecta el análisis que acaba de hacer. Inclusión, cuando hablamos de inclusión indígena hacia los tratados de la OIT, es incluir a cada una de los grupos sociales indígenas, porque tanto como en Guatemala hay indígenas como en otros países. Entonces, lo que hacen es hacer tratados entre ellos mismos, pero no solo de la parte agricultora, por decir así, no solo la mano de obra, sino también la forma en cómo van a producir el producto que hacen en Guatemala, exportarlo hacia otro lado. Cuando hablan de la exclusión, es evitar que cualquier empresa, por ser indígenas, no los puedan tomar con la seriedad que corresponde. Porque es un derecho que ellos tienen. O sea, normalmente les voy a poner un ejemplo. Van a una empresa de alguna venta de carros, alguna agencia de automotriz X, no me voy a meter en detalles porque los hombres me van a comer vía porque no sé mucho de carros. Entonces, viene una persona que viene con un traje, con los zapatos bien limpios, se baja de un buen carro y el vendedor encuentra dos panoramas. Una persona indígena que anda buscando un carro para trabajar, un camión, no sé, algo que le vaya a servir para su producción. Y la otra persona busca un carro para estar en familia. Como vendedores, ¿qué creen ustedes? ¿El vendedor se iría por la parte indígena o por la parte ladina?
Amanda, ¿qué piensa usted? La verdad sí lo estaba pensando, porque yo creo que me iría con el indígena. Porque, bueno, mi papá maneja mucho, bueno, mi papá se dedica a eso, a la compra y venta de los automóviles. Entonces, Vaya que no dije marcas. ahí me doy cuenta y creo que por experiencia me iría más con el indígena, porque se llevaría más un carro comercial, es decir, más caro, por lo mismo de que quiere para su trabajo, ¿verdad? Algún pick-up, algún camión o algo así. Y créame, ellos no se van a ir por un modelo antiguo, ¿verdad? Entonces, creo que me iría con el indígena. Ok, gracias, Amanda. ¿Alguien más quisiera opinar? Delmi. Yo no sé de carros, pero creo No yo es que de ellos... carros, yo tampoco sé de Sí, ya carros. sé, ya sé. Sí. Pero pienso que también el indígena porque considero que ellos son como más productivos, o no sé cómo poder, ellos como que sí se manejan más en eso de producción, de hacer y de generar. Entonces, Exactamente. Bueno, yo les soy honesta, por una experiencia familiar que se tuvo, una persona indígena no tiende a cancelar las cosas de un solo, no compra por abonos. Entonces, siento que es un poco más visionario de lo que quiere y se va por lo mejor, como dijo Amanda. No, digamos, pero lo mejor siempre y cuando sea de beneficio para su productividad en cuanto a económica y empresarialmente. Era un ejemplo nada más. Entonces, en resumen de lo que les acabo de explicar, dice que se trata de un patrón persistente de una anti-exclusión social de los pueblos indígenas y de las zonas rurales, estrechamente desventajado por una inclusión productiva y laboral. Lo que se necesita o lo que se anhela lo que anhela la OIT, por decir así, o el objetivo primordial que tiene esta asociación, este convenio, es la inclusión productiva y laboral de cada uno de las partes indígenas que pertenecen a este convenio. También está caracterizado generalmente, como ya lo mencioné, en 1921 empezó. Imagínense la cantidad de años que hubo para que lo pudieran patentar ante la constitucionalidad en 1921. Y en 1996 lo aceptaron. Calculen cuánto tiempo, como 40 años más o menos, o 30 y algo. No soy muy buena para las mates, son mentiras. Eso sí le hago. Poquito, pero le hago. Los principales artículos que se fomentan en este convenio, se los voy a leer, son 4, y es el artículo 3, dice que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. No lo dice solo la Carta Magna de los Derechos Humanos, también lo está diciendo este convenio. El artículo 4, que es, deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas, el medio ambiente de los pueblos interesados. Aquí ya tenemos como más subtítulos de lo que se debe adoptar para este convenio. Ya no solo es la productividad y el trabajo, sino hay que tener en cuenta las culturas, el medio ambiente y los pueblos interesados. Artículo 7. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo, en la medida en que se afecte sus vidas, creencias instituciones y bienestar espiritual y tierras que ocupan, o utilizar de alguna manera y controlar en la manera de lo posible su propio desarrollo económico y social. Hay que respetar la religión en cuanto a cómo ellos lo llevan a cabo.
Y otro artículo muy importante que yo leí fue el artículo 6, donde establece el derecho a la consulta. Consultar a los pueblos interesados mediante procesos apropiados y a partir a través de las instituciones representativas, administrativas y no afectarlos en su infraestructura. Quiere decir que si yo voy a hacer un centro comercial en alguna parte de algún departamento, yo tengo que ir a platicar con las personas indígenas y decir, ¿usted está de acuerdo que yo lleve a cabo esto? Firme. No puedo tomar yo sola la decisión como tal para poder hacer ese centro comercial. Se debe de tomar la opinión o bien decirlo así, el permiso de las personas indígenas. Para eso en cada uno de los pueblos hay un COCODE o bien un alcalde. Entonces esa persona es la encargada de juntarse con las demás para poder llegar a un consenso y decir, bueno, ay, sí, la licenciada Fritzi quiere hacer un centro comercial porque ya se aburrió de dar clases. Ah, no, no es cierto. Es mentira. Entonces, ¿le vamos a dar permiso o no le vamos a dar permiso? Y ellos ya hacen la conciliación de lo que más sea conveniente para ellos, sus culturas, tradiciones y sobre todo su religión. ¿Alguien tiene algún comentario que quisiera enriquecer? Eva, hoy no ha hablado. Ya la extraño. Hola, licenciada. Buenas Sí, tardes. perdone, la verdad, hasta hace un momentito ingresé por cuestiones laborales y estoy como que adentrándome a la clase. Ah, ok, no hay Pero ninguna. Pero teniendo como algún problema. de lo que vio la semana pasada, de los videos. De lo de los videos. Bueno, pues en lo de los videos podría comentar, por ejemplo, lo del acuerdo, la verdad, yo le soy sincera, yo no lo había escuchado. Hasta ahí me fui informando. La verdad, considero que es como que un poquito, bueno, yo tengo aquí una opinión como muy personal. Yo siento que, o sea, hay muy buenas iniciativas y hay muy bonitos acuerdos y, o sea, para adornar esta situación podríamos mencionar muchas cosas, pero en realidad, o sea, valga la redundancia, nuestra realidad como tal, son pocos los que se cumplen. Y en su mayoría, así como pasa en personas ladinas, que nos formamos día a día, que tratamos de estar como que empapados de la situación actual y todo lo demás, que tenemos el alcance de poder hacerlo. Y ya vemos personas que pues, en lo personal pues no conocemos de estas situaciones. Ahora vamos hacia esta población a la cual le favorece, que en realidad pues tiene poco acceso a información y poco conocimiento al respecto de todas aquellas ventajas o de ayudas que inclusive podría llegar a tener. Entonces, ahí es como que mi opinión personal, o sea, la verdad yo siento que es como que muy adornada la situación, como para en realidad ponerla en práctica. En nuestro país, la verdad, hay muchas cosas que no ponen en práctica por muchas instituciones que tengan como que la buena intención, como que sí tengan hasta los acuerdos, el amparo y ayuden intenten llevar la ayuda a nuestra sociedad, pues la verdad es de que no, a mi criterio, pues no se cumple. No se cumple. Está bien, Eva, y es muy respetable su opinión y su forma de expresarlo, porque cada quien es libre de tener en cuenta lo que quiere hacer para crecer profesionalmente. Pero si llegamos a la injusticia que se cumplen con estos convenios, díganme qué pasa con las personas profesionales. Esto sí se las voy a, es lo mismo. ¿Qué pasa con las personas profesionales? Hay personas que sabemos que tenemos 2 licenciaturas, 2 maestrías, aspirantes para doctorados. ¿Qué más les puedo decir? Bilingües. Y disculpe, pero gracias por participar. Su currículum es muy alto.
Y vamos al otro extremo. O sea, yo sé que no tiene que ver con lo que es el tema del área indígena, pero Eva tocó un punto muy importante. ¿Dónde está la vara de medición igualitaria? A ese punto creo que llegó Eva. O que quieren adornar todo y no se cumple la vara lineal para todas las culturas. A eso me imagino que es la opinión de Eva. ¿Qué pasa con el otro lado? Las personas que no estudian, que no tienen acceso, que no tuvieron oportunidad económicamente para poder llegar a una escuela porque les queda a 10 kilómetros la escuela, no hay luz, que, o sea, sin ir tan lejos con lo de la pandemia. Eso es miren, les estoy tomando 3 temas: cultural, el laboral y ahora voy con la educación. ¿Qué pasó en pandemia? Todos los niños que estaban en escuelas hacían guías. ¿Qué pasó con esas guías? Los papás las trabajaban con ellos. Muy pocos fueron los que buscaron ayuda externa de decir, ay, mi patrón es maestro, mi vecina es maestra, mi hermana ya sabe leer y escribir, que le ayude. O sea, estamos cuando en un colegio privado tenían luz, tablet, teléfono, laptop, lo que sea, pero tenían para recibir clases virtuales, presenciales, le llamaba yo, porque pues no hay un tutorial como el que yo les mandaba o que es como una clase virtual presencial en vivo, ¿verdad? Entonces, ese tema que dice Eva, sí, se da, pero en todos los ámbitos y cada uno les podría mencionar un ejemplo, pero sí es un poco complicado. Yo quiero saber, si no tienen acceso estas personas a esta información, ¿qué proyecto pudieran ustedes implementar para que estén en pleno conocimiento de ello? Alguien que se anime. ¿Qué proyecto pudieran implementar? Lick, perdone, al mencionar un proyecto como tal, podría ser para conocer todos estos como que programas o proyectos como para qué específicamente. Perdone, Para que no me- dar a conocer estos programas, pero a las personas que van dirigidos, porque de nada es que ustedes dirán, ay, la licenciada. Yo también cuando hice el programa, yo dije, pero en los convenios, ¿de qué les va a servir a mis estudiantes de psicología? O sea, ellos necesitan más emociones y herramientas y metodologías de qué hacer con un paciente que les venga que trabajó de militar y sigue con alguna secuela negativa, decía yo. Pero hablando con las personas especializadas y más bien pues adentradas en esto, si uno no conoce los convenios, si uno no sabe dónde puede orientar a las personas para que busquen ayuda, va a ser un poco complicado, porque ellos normalmente no pueden buscar a un profesional que se cancele. Entonces, buscan ayudas, ya sea guatemaltecas o internacionales, que los apoyen. Entonces, ustedes si tienen a alguien, pues pueden decirle, mire, por aquí puede ir del camino, aunque no lo sepamos todo, pero ahora ya saben, como el comentario que hizo su compañera Karen, que ella leyó en Facebook que había una manifestación de la OIT y ahora ella ya sabe qué es la OIT. No estaba del todo correcto, no le dio tiempo de leerlo, pero le dio el luzazo. Sí, Wendy, dígame. Licenciada, solo para ver si me quedó claro. Cuando usted dice estos acuerdos, ¿en qué nos pueden beneficiar a nosotros como estudiantes de psicología? Se me ocurre, ¿verdad? Como todos no vamos a seguir laborando en clínica, y si da la oportunidad de trabajar en comunidades a través de la psicología social, ¿verdad? O incluso habrá algunos que de repente les guste el trabajo social y se inclinen por esa especialidad. Bueno, si
tiene toda la razón, porque, por ejemplo, en las instituciones, por ejemplo, en mi caso, en la institución, en prácticas, llegan muchas personas que desconocen precisamente los proyectos que, por ejemplo, las municipalidades tienen a favor pues sí, de las personas de la comunidad. Entonces, a veces, por ejemplo, están las oficinas de mujer, las MMA. A través de ellas se pueden canalizar algunas gestiones, ¿verdad? De índoles. Y si uno no está empapado de eso, no puede guiar a sus pacientes para obtener ese tipo de beneficios, como en el caso, por ejemplo, de que ellos puedan gestionar algún beneficio económico para alguna, ¿verdad? En el caso de terapias, por ejemplo, o médicos específicos, o entren, por ejemplo, programas, por ejemplo, de adultos mayores, en donde uno tenga que enviar pacientes a adultos mayores. Así lo veo yo, licenciada, lo que usted menciona. ¿Será eso? Sí, Wendy, yo no adentré tanto en el por qué, pero usted sí tiene como la base primordial. O sea, yo decía es que este curso es un curso de cajón, les decía yo, cajón de crecimiento cultural. Eso decía yo. Pero ya cuando me senté con la persona especialista en este curso, me explicó el por qué y tiene toda la razón. Porque nosotros normalmente recibimos pacientes afectados por diversas índoles y hay diferentes ramas de la psicología, como lo indica usted. Puede ser que yo me identifique más con la pedagogía o la educación o la psicología educativa, otra persona por la social, otra por la comunitaria, otra por la clínica, otra, etcétera, 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 todas las ramas. Entonces, no sabemos, pero sobre todo porque nos pueden llegar pacientes de diferentes etnias y no sabemos nosotros a dónde referirlo, porque nosotros no somos psicólogos sociales o comunitarios. En eso está completamente correcto, Wendy, su comentario. De hecho, pues sí, es bien importante porque nosotros no podríamos darle del todo, o sea, no tenemos un bagaje de conocimientos completo para poder orientarlo, pero ahora, bueno, los derechos humanos dicen tal cosa, por aquí lo puedo orientar. Pero me quedó en el tintero, ¿qué programa se podría hacer para poder llegar a esa persona que no tiene acceso a información? Unas ideas, no un proyecto como tal de una pregunta con hipótesis y así, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué acción harían inmediata para poderle brindar a esta persona que no tiene tanto conocimiento para orientarlo a información? ¿Qué estrategias? Samuel. Hola, licenciada, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Qué estrategias les podríamos dar? Bueno, realmente no se me ocurren algunas, pero más que todo sería como, primero que nada, empaparnos un poquito más sobre este tema y luego transmitirles sobre esta información, ¿verdad? Buscar, algunas organizaciones, algunas ONG o instituciones, ¿verdad? Que puedan apoyar a este tipo de personas. Pues Muy bien. a mí esto se me ocurre, ¿verdad? Pero no sé, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo gestionar, cómo... Otto, dígame. Otto o Roxana, no sé quién sea. Otto. Ya llegamos. Ok, qué bueno, gracias a Dios. Gracias. Gracias. Me tiene con el estómago en la garganta todos los días. Sí, licenciada, gracias. Sí, fíjese que tal vez estrategias que se podrían usar serían divulgaciones por medio de ahí sí que los medios de comunicación, tanto radio
televisión, ¿verdad? Por medio de pancartas, por medio de trifoliares, por medio de capacitaciones a las personas para la información básica, a realizar actividades acordes al ambiente donde ellos viven o al entorno, utilizando recursos que ellos puedan obtener fácilmente, ¿verdad? Con lo que ellos tienen, poder manejar y trabajar. Muy bien, Otto. Eva y después, no, perdón, Wendy y después Eva. Gracias, Lida. Fíjese, Lida, yo el grupo donde estuve el año pasado en prácticas, me recuerdo como la institución da muchas capacidades a padres con escuela para padres. Recuerdo yo que se pidió a practicantes, ¿verdad? Que se elaborara una agenda. No sé si la palabra correcta era agenda, pero era donde se tenía toda la base de datos acerca de las instituciones que estaban en Zacatepeques. Esto nos iba a servir a todos los de la institución, porque al momento de dar estas charlas o hacer reuniones que se hacían dentro de la institución, pues se les canalizaba información a todos los que participaban, ¿verdad? Por ejemplo, habían en el caso específico niños con discapacidades, entonces ya se referían dependiendo la necesidad, pero se hizo no me recuerdo si la palabra, si era agenda, pero una base era de más datos. o menos eso. Sí, donde iba el nombre de la institución, dirección y número de teléfono. Esto se hizo. Sí, y ayudaba mucho a todos que participamos ahí adentro para dar y tener también esa información actualizada siempre. Ah, muy bien, Wendy, esa es una muy buena idea, aunque yo no me dedique pero tener una base de datos por si alguien me pregunta. Muchas gracias, Wendy. Sí, era auditorio, Linda, es cierto, ya me corrigieron. Ah, muy bien. ¿Eva? Lick, pues yo tenía como no sé, ahorita un flashazo de que sí podría ser algo parecido, por ejemplo. Bueno, sabemos, y es que aquí viene y entra todo esto, porque yo le diría, trabajar al lado de la municipalidad a veces funciona, a veces, pero no siempre, porque tiene pros y contras según mi perspectiva. Entonces, yo sí sería como que tal vez uno de los talleres, alguno de los programas que podrían ser funcionales, pues podría ser como un tipo taller, un tipo reunión, en el que, por ejemplo, a las personas se les dé como temas muy generalizados, muy elementales para ellos. Y en ellos, pues ya llevar, sí, como que algunas entidades, ¿verdad? Que puedan cumplir o puedan ayudarles a cumplir y suplir sus necesidades. O en todo caso, pues que le den soluciones a sus problemáticas. Y a eso era lo que yo le decía, porque a veces funciona trabajar al lado de la municipalidad, porque a veces sí apoyan, porque sí están en algún momento oficina de la mujer, a veces interesado, por ejemplo, ayudar a las señoras o todo lo demás, pero en otras municipalidades pues vemos que el apoyo no es como que el que a veces esperamos tener. Entonces, sí podría ser como que muy, este es un arma de dos filos, diría. Ajá, es muy ambiguo. Entonces, podría ser esa uno de los programas, un tipo de talleres en los que se les pudiera dar temas generales y en ellos pues ya llevar también como entidades que puedan ayudar para que entonces ayuden, den herramientas y en todo caso pues también suplan necesidades que en el momento estén necesitando en cada uno de los hogares. Gracias, Eva. ¿Por qué les puse este ejercicio o esta dinámica? Es que tengo tanto en mi cabeza que una semana no les di, entonces tengo como mucho y quiero acortarlo por el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque ya viene a hacer el trabajo investigativo del curso, que por eso es seminario, pero no lo hago como seminario, sino como más que todo una tesina, porque
me prefiero ubicar más en el proceso que ustedes próximamente, muy cercanamente, les va a servir más ese proceso que un seminario. O sea, un seminario ustedes ya lo manejan, tal vez no como formalmente que la presentación, que la directriz y todo eso, pero yo lo enfoco, ahorita le doy la palabra a Roxana, permítame, en esta parte. Entonces, quiero que por favor vayan pensando algún tema con alguna cultura o etnia, ya sea indígena o aledaña a Zacatepeques, puede ser Aguascalientes, ahí hay muchas personas indígenas a las cuales ustedes pueden ir a una escuela o alguna institución que los deje ingresar para poder llevar a cabo esta pequeña investigación. ¿De qué se va a tratar la investigación? Van a tener carátula, introducción, objetivos específicos, objetivo general o específico, una hipótesis, el cuerpo del trabajo que es con las reglas APA o la parte científica del mismo, el instrumento que ustedes utilizaron para buscar su investigación, los datos, las conclusiones y las recomendaciones. No es nada que ustedes no hayan trabajado, lo que sí es que les va a llevar tiempo. Entonces, ya ahorita, después del primer parcial, pueden, para mí, que vayan pensando el tema ya para poder aplicarlo después del primer parcial. ¿Alguna pregunta? Si no, le doy la palabra a Roxana. Roxana, se me fue. No, aquí estoy. Es que No, está es lloviendo que bien fuerte, no sé por ahí, pero aquí está lloviendo bien fuerte. cuando entramos empezó a llover. Fíjese que con lo que decía Eva de trabajar con las municipalidades, yo creo que sería más eficaz trabajar con el COCODE, porque el COCODE está dentro de la aldea. A nosotros nos ha pasado que nos costó entrar a la aldea de, ¿cómo se llama? Poza Verde, Jalapa, y los del COCODE querían linchar a los que llevábamos creyeron que éramos como un partido político, ¿verdad? Pero nos empezamos a ganar al líder del COCODE y a través de él tuvimos acceso a la comunidad. Entonces es mejor, creo yo, trabajar con los COCODES porque si media vez uno se lo gana, ya se ganó todo el pueblo, ¿verdad? Sí, es cierto, Roxana, era lo que yo les indiqué, que para las culturas guatemaltecas era mejor trabajar con el COCODE. Digamos, yo vivo en San Pedro, entonces para mí es más fácil ir a hablar con el COCODE para ver si me deja hacer cierta actividad en la biblioteca, en la escuela o algo, que buscar el permiso en la viva escuela, porque me dicen, vaya con el COCODE. Entonces, para ir a que me digan, vaya con el COCODE, mejor me voy con el COCODE directamente para hacer la actividad. Muy bien, Roxana. Y que el alcalde le dé audiencia a uno, ese es otro rollo. Eso sí, tienes razón. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del día jueves, que fue el tema de los derechos indígenas, y yo les dejé esa parte de los derechos culturales indígenas para poder enriquecer, porque era un montón de información de ese tema. Entonces, para los derechos culturales, la cultura maya consiste en el sustento original de la cultura guatemalteca. Es la base primordial de lo que es Guatemala, no dividido por departamentos, ni por idiomas, ni porque yo soy de Petén, yo soy de Suchitepeque, yo soy de Cobán, no. O sea, nuestra cultura guatemalteca parte de la cultura maya y, como siempre lo he dicho, lo subdivide la cultura indígena y es un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca. Lo que se busca es que tanto idealmente, como dice Eva, tal vez esa era la palabra que ella quería utilizar, se llegue y se logre que todas las culturas estén así. Pero si lo llevamos a la realidad, jóvenes, no se va a poder. Guatemala está constituida o guiada
encaminada por 12 familias muy pudientes en Guatemala. No me las sé todas, pero les voy a hablar de algunas. Está Ramírez, Castillo Lom, Arzú, Berché, los Castillo de la Cervecería, porque aparte son los Castillo Lom, los Botrán. Creo que me sé 8. Los Asturias, son 6 las que me sé, perdón, pero las demás no las tengo. Y quise buscar el organigrama y no lo encuentro. Es un organigrama que parte de los Ramírez para abajo, y en ese pequeño estrato dice que, digamos, si yo soy Ramírez y tengo una hija, se tiene que casar con un Botrán. Es un ejemplo. No recuerdo bien cómo es el cruce de familias, pero las familias tienen que ser razas utilizan ellos, pero yo dije, bueno, razas ya se dejó de utilizar hace muchos años, y para mí serían culturas, para tener un poco más de poder en Guatemala. Entonces, para que yo pueda subsistir o pueda elevar mi nivel económico, tendría que tener algún apellido de esas familias para poder sobresalir en Guatemala. Es triste, pero así lo menciona Filósofo en su libro. Es el autor de Filósofo, es la historia de Guatemala y de la historia también de la maestra que era Arzú, de apellido Arzú, Chinchi Arzú, y fue asesinada en el conflicto armado interno y fue destituida del apellido Arzú por ser educadora. No sé si ustedes saben de esa historia, y si no, más adelante se las voy a contar. Los derechos culturales que tiene cada etnia o los pueblos indígenas como tal es el idioma, porque cada quien tiene su diferente idioma. En Guatemala se hablan 25 diferentes idiomas, ya no son lenguas, son idiomas. La espiritualidad, el uso del traje, de su traje regional. Inclusive, yo he estado bajando documentales, los que les envío, no son videos, son documentales y todavía usan traje indígena. Ya no se utiliza esa frase, sino se dice traje regional, porque es dependiendo a qué región ellos pertenecen. Su reforma educativa, que vamos pasito a pasito, porque no llegamos a los estándares de calidad que cualquier pedagogo quisiera. Bueno, en lo personal, siento que nos falta mucho crecer. No siempre comparo entidades educativas con Costa Rica. Yo no me voy a ir a Europa, porque es como mucho, a menos que sea un colegio privado donde yo pague una buena cantidad de dinero y pueda tener esos estándares de calidad, pero sin ir tan lejos. Aquí nomás, Costa Rica. Costa Rica hace unos años era un país con una educación más pobre de la que nosotros tenemos, y en 7 años pudieron elevar los estándares de calidad educativa que tienen en el país. Todas las escuelas, no es por hacer propaganda ni nada, pero todas las escuelas en Costa Rica tienen la metodología innovadora de Montessori y tienen Pestalozzi. Entonces están tratando de ir subiendo un poco más. Y actualmente, les cuento, yo estuve averiguando cuánto cuesta una maestría en Costa Rica y es carísimo. Está más caro en Costa Rica que en España. Entonces, quiere decir que Costa Rica nos agarró bastante delantera, y empezaron poco a poco con estándares o objetivos bajos. Hay que también tener en cuenta los derechos culturales como los templos, los centros de ceremonia y los lugares sagrados. Los templos y los centros de ceremonia, como los lugares sagrados, podemos ir a Isinchea y hay varias áreas donde hay templos, hay centros de ceremonia que están hasta atrás, y los lugares sagrados que puede ser la iglesia o puede ser donde ellos hacen sus ritos ceremoniales a la producción, a la salud y a todo lo que ellos adoran. Ciencia y tecnología,
es parte de sus derechos, tienen que tener acceso, solo que lo veo un poco ilógico cuando alguna región de Guatemala no tiene ni acceso a la luz, pero lo veo un poco contradictorio, pero debería de, porque dice que los derechos culturales de las personas indígenas deben de tener acceso a la ciencia y a la tecnología y a un medio de comunicación masivo. Como lo dijo Otto, puede ser algún medio vocero de radio, televisión o algo que pueda ser público para que sea escuchado por muchas personas o visto por muchas personas. Y ahora con las redes sociales también nos podemos apoyar. Con un blog, con un link o algo, podemos hacerlo hasta de manera gratuita y no tenemos que ir a buscar al COCODE, sino solo subirlo y tratar de que las personas lo vayan compartiendo. Es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas. Los pueblos maya, garífuna y xinca son los autores de su desarrollo cultural. El papel del Estado es apoyar dicho desarrollo, eliminando los obstáculos al ejercicio de este derecho, tomando las medidas legislativas y administrativas necesarias para fortalecer el desarrollo cultural indígena en todos los ámbitos. Aquí pues se comparte lo que dice Brenda Rianda, que no es solo la parte de la mano de obra, sino también en la parte administrativa que se les va a proporcionar a estas personas para que sean exitosas sin que sean excluidos ni discriminados en cualquier ámbito de cultura. Derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Pues tenemos el marco constitucional con el gobierno de la República que compromete prometer la reforma de la CPRG que define la caracterización de la nación guatemalteca como multiétnica, pluricultural y multilingüe. Tenemos muchos idiomas, muchas etnias y somos un bagaje cultural. Tenemos muchísima cultura en Guatemala, desde la comida, desde los lugares turísticos, desde la forma de vestir, la forma de hablar, etcétera. Incluso yo le agregaría desde la parte de las leyendas y tradiciones de Guatemala. Cada región cuenta con eso muy arraigado y va de legado en legado. Entonces, considero que sí es importante mencionarlo. Las comunidades y autoridades indígenas locales, podemos mencionar al COCODE, que es una de las autoridades máximas, o el sacerdote maya, que también es la entidad máxima en esa cultura para poder consultar ciertas cosas. Y es una proyección que ha tenido la comunidad maya y comunidades indígenas de parte político, económico, social, cultural y sobre todo espiritual. Cuando hablamos de derechos civiles, políticos, sociales, también a la regionalización que compromete la administración de servicios educativos, de salud, cultura de pueblos indígenas y con criterios lingüísticos. Quiere decir, esto hablándolo coloquialmente, quiere decir que toda persona de diferente etnia tiene que tener acceso al servicio educativo, de salud y de criterio lingüístico, que hablen su mismo idioma. Derecho civil, tenemos también una participación para todos los niveles, donde se les facilite la participación, ya sea en grupo social o grupo étnico. Derecho constitucionario para asegurar el acceso de los indígenas a los recursos del sistema jurídico nacional y que compromete impulsar servicios de asesoría gratuita para personas de bajos recursos económicos y poder tener acceso a esa información por ser de bajos recursos de forma gratuita. Por ejemplo, se me ocurre,
que es muy común que en las etnias guatemaltecas los hombres sean muy machistas. Entonces vienen y violentan a las mujeres y ellas tienen una secretaría de la mujer o una oficina de la mujer para poder ir a tomar alguna información verídica del caso que corresponde. Es un ejemplo. También tenemos derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas, la regularización de la tendencia de tierra de las comunidades indígenas. Era lo que les explicaba, que hay que pedir permiso para poder hacer algo en las tierras indígenas. Tendencia de la tierra y uso de administración de los recursos naturales. Restitución de las tierras comunales y comprensión de derechos, adquisición de tierras para los desarrollos y comunidades indígenas y protección jurídica. Las comisiones paritarias, tenemos que, Brenda Francisca me ayudaría a leer esta diapositiva, ya me quedé sin aire, disculpe. Con gusto, licenciada. Comisiones paritarias. Las comisiones están integradas por igual número de representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas. El número de miembros se fijará en consultas entre el gobierno y los sectores mayas. Las comisiones adoptarán sus conclusiones por consenso. Gracias. Las comisiones están integradas de igual número de representantes del gobierno, tanto como de organizaciones indígenas. Normalmente considero y compruebo que la sociedad indígena y maya son muy organizadas y muy unidas. Entonces, es muy fácil que ellos se pongan de acuerdo y si no, pues toman manifestaciones y para poder hablar con los representantes del gobierno. Pero eso quiere decir que son una comunidad muy organizada. Fijan consultas entre el gobierno y los sectores mayas y adoptan conclusiones por consenso. Y con esto pues le doy por finalizada a la conclusión de la OIT y de los pueblos indígenas. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy en disponibilidad de poderles explicar. Solo quiero saber si ya todos entregaron sus tareas, que es muy importante para mí. No he podido revisarlas todas, pero en ese proceso voy. Entonces quiero saber cómo van, quiénes, lo único que sí les voy a decir, quien no lo entregó en fecha indicada, porque fueron 3 intentos para poder entregarla, ya no la recibo. No me escriban, porque de verdad no les voy a dar chance de volverlo a entregar. Fueron 3 veces. La primera fue en clase, la segunda fue la que no podían hacerla y la tercera fue que la tenían que entregar el 4 de agosto. O sea, si no la hice una vez, la hice otra vez y si no, ya era solo para entregarla. ¿De acuerdo? Y para finalizar, yo les subí hace unos minutos, cuando empezó la clase, el trabajo de acuerdo de la OIT y de los pueblos indígenas. Entonces pueden bajarlo y trabajarlo. Es un documento. Ahorita le doy la palabra a Wendy. Que pueden bajar, trabajar y volverlo a subir, por favor. Pueden empezar y se entrega el día de hoy hasta medianoche. ¿Alguna pregunta o duda? Sí, Wendy, digan. Licenciada, solo para que me quede claro, la tarea, hay una tarea que era grupal. Esa ahí decía que solo integrante era el que iba a su esa tarea, acuerdos de paz, grupos de aprendizaje colectivo. Sí. Esa solo era uno, ¿verdad, Ligda? Sí, solo uno. Ya no asigné los grupos porque yo no me los sé. Entonces, erróneamente yo ya lo había asignado y Fernanda me dijo que no le daba acceso a subirlo porque yo no los había dividido. Entonces los dejé libres. El coordinador o quien siempre entrega la tarea, pues me imagino que lo va a subir y yo voy a revisar.
¿Alguna otra pregunta? Coordinadores subieron la tarea. Sí, ok. Entonces pueden empezar a trabajar la hoja de trabajo. Para hoy se acaba el tiempo de la infografía que tenían que hacer de la semana pasada para ahora. Y este es un ejercicio en clase. Ahorita voy a ver si se los puedo compartir aquí. Permita. Esta misma hoja o este mismo documento lo tienen ustedes. La primera parte es detalle, explique con sus palabras qué es la Organización Internacional de Trabajo y la identidad de los pueblos indígenas. Utilizar media página como mínimo por cada tema. Licenciada, disculpe. Sí, Dianita, dígame. No sé si soy solo yo o no veo el documento. El documento está adjunto, yo lo acabo de bajar de la plataforma. Muy bien. ¿Alguien le puede colaborar a Diana? Brenda Riande lo pudo ver. Licenciada, es que yo creo que solo estamos viendo la carpeta en su pantalla. O sea, yo sí lo puedo descargar de la página, digamos, pero en el Zoom usted solo está compartiendo su carpeta como tal. Ah, no sí, está, sí, no mi está. carpeta. Esa es mi carpeta porque ya la había bajado y no la descargué. Oh, ya. Entonces, Pero que sí si la puedo. tiene. El documento sí, el documento está en la página. ¿Alguien que me haga favor de enviárselo a Diana, si me hace favor? Se los agradezco. Gracias, Brenda. Ya, licenciada, ya me lo mandaron, gracias. Gracias. ¿Alguna duda otra, Brenda? No. Ok. Segunda parte, realice un cuadro de doble entrada con las diferencias y similitudes de cada tema antes descrito. Coloque tema de completa relevancia. Necesito que analicen y que escriban algo importante entre diferencias y similitudes de la OIT y la identidad de los pueblos y qué difiere usted. Por ejemplo, digamos, Eva difiere que todo se ve muy bonito, pero que no se lleva a cabo ciertas cosas importantes. Entonces ella puede diferir entre esos dos temas, eso, que es algo muy concreto que ella quería compartir. Y por tercera parte, una conclusión final de mínimo 15 líneas. Y por favor, no olviden, si utilizan algún sustento teórico, algún parafraseo o algo, colocar la grafía de su trabajo realizado, por favor. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Y me hacen favor de enviarlo antes de medianoche. Se los iba a dejar para las 7, pero yo sabía que no les iba a dar tiempo. Pueden trabajar les quedan 10 minutos. Y mientras aquí estoy por si necesitan alguna duda. Licenciada, buenas noches. Perdone, tengo una duda. Yo ya subí la infografía, pero ahorita yo comprendí que también habría que agregar las diferencias y similitudes, ¿verdad? Mayra, este es otro trabajo en clase. Este es un trabajo independiente de la infografía. Ah, ya. ¿Qué pasa? Que ya tarde entré al curso, licenciada. Siempre voy al trabajo y regreso ya muy tarde, tipo 6:10. Sí, pues. Entonces, sí. Y perdone, ahorita de las similitudes, ¿cuál es el tema? De la clase del día de hoy, Mayra. Ah, muy bien. Gracias, Lick. No hay ninguna pena. Jóvenes, solo para los que no estaban tempranito hoy a las 5:30 en la clase, tengo una información importante. Hoy se cumplen 5 semanas del proceso de enseñanza-aprendizaje que llevan ustedes. Son 5 semanas de contenido y una semana de evaluaciones.
Quiere decir que la próxima semana de seguro tienen parcial, y si no es la próxima semana, es la siguiente. Entonces, tómenlo en cuenta para que van a tener que llegar al centro, y si están trabajando no lo van a poder lograr. Me preocupa Roxana, Otto y Mayra y Brenda. No tengo más conocimiento de las demás personas, disculpen si no las menciono. Otto, ¿qué vamos a hacer? Roxana. Pues vamos a correr más. Ay, no. Usted me quiere fusilar. Ante todo, la responsabilidad. Ante todo, que no vayan a caer con las llantas para arriba. Fíjese, licenciada, que pensábamos hablar con el licenciado Oscar, porque sí, definitivamente toda esa semana nos va a tocar correr, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más está igual que nosotros, pero sí pensábamos mandarle una nota a él en especial. ¿En dónde No sé si está el trabajan coordinador ahora, todavía. Roxana? ¿Ah? ¿En dónde trabajan? En la zona 3 y en la zona 1. Ah, están en diferentes lados. Bueno, ahí sí, sí es el coordinador todavía. Y tienen que hablar con él a ver qué solución les da, o puede hacer que esa semana les dé él una carta y ustedes la presenten a su trabajo y los dejen salir un poquito antes. No. Tal vez conmigo sí, pero con otro no creo. Ah, bueno. Y igual, si salgo temprano me da igual, porque lo he intentado venirme temprano y igual llego a las 6. Sí, pues. Mejor espero a otro. Ah, sí. Está bien. Entonces lo platican ustedes con el coordinador, pero son casos que pues me preocupa. O sea, yo no vengo solo a llenar de conocimientos, ustedes lo saben, su proceso de enseñanza-aprendizaje comprende de varias cosas, y entonces sí me preocupa esa parte de que no estén en el examen hoy. Sí, gracias, licenciada. Vamos a ver qué logramos arreglar y cualquier cosa pues le comunicamos, porque sí, la verdad se nos va a hacer muy difícil el estar a la hora en el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué logramos arreglar y cualquier cosa nosotros nos comunicamos con usted, ¿verdad? Vale. Y no es por alarmarlos, Soto, pero tienen que ir viéndolo porque ya próximamente va a ser presencial. Entonces, yo se los digo, jóvenes, porque me preocupa cada uno de los casos. No es por mí fuera, pues a mí me da lo mismo presencial o virtual. La verdad es que ya tuve que aprender ya a nadar ustedes, así que por mí no hay problema, pero hay directrices que indican que cada cosa es así, y a mí me preocupa el hecho de que nos digan, miren, entramos presencial, porque de un momento a otro puede darse. Entonces, solo Otto y el grupo de las personas que tienen esa dificultad vayan pensando en un plan B. No quiero que se transgiverse la información. Ay, que la licenciada me dijo, no, yo no estoy diciendo. Solo me preocupa esa situación para que ustedes no interrumpan su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, licenciada. Por ejemplo, o sea, cualquiera podría pensar o podría decir que si fuera presencial o estuviéramos presencial, tuviéramos que estar a la hora ahí. El problema es de que si fuera presencial, yo creo que muchos no estaríamos estudiando ahorita. Pues. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Porque para nosotros fuera fácil decir, es presencial y ahí estamos, ¿verdad? Pero si para nosotros fue una oportunidad el que las clases fueran en línea, ¿verdad? Esa fue una oportunidad grande para nosotros y la aprovechamos, ¿verdad? Pero ya al momento de ahorita convertirse ya presencial se nos complica y tratamos la manera de hacerlo hasta lo imposible por estar, ¿verdad? Pero si no se puede, yo creo que en algunos casos, pues muchos desistimos de estudiar, ¿verdad? Por esa situación.
Gracias por su comentario, Otto. A ver qué. Mire, a mí me preocupa. Sinceramente, esperen. A mí sí me